Te despiertas una mañana y algo ha cambiado. No sabes exactamente qué, pero hay una sensación extraña, como cuando terminas de ver una película y tardas unos segundos en recordar dónde estás realmente. Durante años has sido el guardián de la democracia, el centinela contra el fascismo, el defensor de los valores progresistas. Has trazado líneas rojas, has señalado enemigos, has construido muros conceptuales para proteger a la sociedad de aquellos que considerabas una amenaza existencial. Pero hoy, por primera vez en mucho tiempo, te miras al espejo y la imagen que devuelve no es exactamente la que esperabas. Esta no es una historia sobre política partidista ni sobre izquierda o derecha en su sentido tradicional. Es la historia de un despertar, de ese momento incómodo en que la narrativa que has construido sobre ti mismo comienza a desmoronarse como un castillo de naipes. Es la historia de millones de personas que, como tú, un día se dieron cuenta de que habían estado luchando contra fantasmas mientras encarnaban aquello que más temían. Recuerdas perfectamente cómo empezó todo. Eras joven, idealista, lleno de una indignación justa contra las injusticias del mundo. Veías el racismo, la desigualdad, la opresión, y sentías que tenías que hacer algo. Era noble, era necesario, era correcto. Nadie podía culparte por querer un mundo mejor. Pero en algún punto del camino, sin que te dieras cuenta, algo cambió. Comenzaste a ver fascistas por todas partes. No solo en los lugares obvios, sino en personas ordinarias que simplemente no compartían tu visión del mundo. El vecino que votaba diferente, el compañero de trabajo que hacía una broma inapropiada, el académico que cuestionaba ciertas premisas de tu ideología. La lista de fascistas creció exponencialmente, y con ella tu sensación de estar sitiado por enemigos. Cordón sanitario, decías, usando esa frase que sonaba tan higiénica, tan científica, tan moralmente necesaria. Era preciso aislar a estos elementos peligrosos, no darles plataforma, no permitir que sus ideas se propagaran como un virus. Te convertiste en un experto en identificar discursos de odio, en detectar códigos secretos, en descifrar amenazas que otros no podían ver. Desarrollaste una sensibilidad casi sobrenatural para percibir la amenaza fascista latente en cualquier conversación. La censura dejó de ser una palabra sucia. Era moderación de contenido. Era combatir la desinformación. Era proteger a las comunidades vulnerables. Aplaudías cuando plataformas digitales eliminaban cuentas. Celebrabas cuando universidades cancelaban conferencias. Sentías satisfacción cuando personas perdían sus empleos por expresar opiniones que considerabas peligrosas. No era censura, te decías. Era responsabilidad social. Pero había señales de advertencia que elegiste ignorar. Esa sensación de poder cuando lograbas que alguien fuera despedido por un tuit. La satisfacción casi adictiva de señalar y destruir a un enemigo ideológico. La forma en que tu círculo social se fue homogeneizando, hasta convertirse en una cámara de eco donde solo se escuchaban voces que confirmaban tus prejuicios. La facilidad con la que descartabas como fascistas a personas que, objetivamente, no eran diferentes de ti. Desarrollaste un lenguaje especializado, un conjunto de términos que funcionaban como señales de pertenencia al grupo. Hablabas de espacios seguros mientras creabas ambientes de terror intelectual. Utilizabas palabras como violencia para describir opiniones que no te gustaban, mientras justificabas la violencia real contra quienes considerabas enemigos ideológicos. El lenguaje se convirtió en tu arma, y como todos los extremistas a lo largo de la historia, desarrollaste una capacidad extraordinaria para torcer las palabras hasta hacerlas significar exactamente lo contrario de lo que decían. La ironía era deliciosa, aunque entonces no podías verla. Te habías convertido en todo aquello que decías odiar. Eras autoritario en nombre de la libertad, intolerante en nombre de la tolerancia, fascista en nombre del antifascismo. Pero la ideología es un filtro poderoso, capaz de transformar la realidad hasta hacerla irreconocible. Cada acto de censura era una victoria contra la opresión. Cada persona destruida era un fascista menos en el mundo. Cada libertad restringida era un paso hacia una sociedad más justa. El proceso fue gradual, casi imperceptible. Un día estabas defendiendo principios liberales genuinos y al siguiente estabas justificando la destrucción de vidas por infracciones ideológicas menores. Un día creías en el debate y el diálogo y al siguiente considerabas que ciertas ideas eran tan peligrosas que no merecían ser escuchadas. Un día valorabas la diversidad de pensamiento y al siguiente exigías una ortodoxia ideológica absoluta. Pero quizás lo más perverso de todo era la superioridad moral que sentías. No eras como esos fascistas históricos que actuaban por odio o ambición personal. Tú actuabas por amor, por justicia, por el bien común.
Eras mejor que ellos porque tus intenciones eran puras. Esta diferencia, te decías, justificaba cualquier método, cualquier exceso, cualquier injusticia individual en nombre del bien mayor. Te convenciste de que tus enemigos no eran realmente humanos en el sentido pleno de la palabra. Eran fascistas, supremacistas, negacionistas, términos que funcionaban como etiquetas deshumanizadoras. Una vez que alguien recibía una de estas etiquetas, dejaba de ser una persona con una historia compleja, con circunstancias particulares, con razones comprensibles para sus creencias. Se convertía en un símbolo del mal. Esta deshumanización hizo posible lo impensable. Podías celebrar cuando una persona perdía su trabajo porque ya no era una persona para ti, era un fascista, y los fascistas merecían lo que les pasaba. Podías justificar la violencia física porque no era contra manifestantes ejerciendo su derecho, era contra nazis. Podías apoyar la censura porque no era censura de ideas legítimas, era eliminación de discursos de odio. El vocabulario que desarrollaste fue crucial en este proceso. Creaste todo un arsenal de términos que funcionaban como armas conceptuales. Microagresiones, violencia simbólica, discurso de odio, negacionismo. Cada uno expandía el territorio de lo inaceptable. Permitía identificar nuevos enemigos. Justificaba nuevas formas de control social. Era un proceso de inflación conceptual, donde cada vez más comportamientos ordinarios se convertían en manifestaciones del mal absoluto. Y funcionaba. Tu movimiento ganaba terreno. Conseguía que personas fueran despedidas, lograba que libros fueran retirados, influía en políticas. Tenías poder real, la capacidad de afectar vidas reales, de cambiar instituciones reales. Era embriagador. Era exactamente lo que habías soñado, la capacidad de hacer del mundo un lugar mejor, eliminando a los elementos tóxicos. Pero el poder corrompe, y el poder ejercido en nombre de la virtud corrompe de manera particularmente insidiosa. No necesitabas reflexionar sobre las consecuencias porque tus intenciones eran puras. No necesitabas cuestionar tus métodos porque tu causa era justa. Esta certeza moral absoluta te libró de la carga de la duda, del peso de la responsabilidad, de la necesidad del diálogo. Pero entonces algo empezó a cambiar. Quizás fue cuando viste a un amigo cercano ser devorado por la misma maquinaria que habías ayudado a construir. Quizás fue cuando te diste cuenta de que ya no te atrevías a expresar tus propias dudas por miedo a convertirte en el próximo objetivo. Quizás fue cuando notaste que el mundo que habías ayudado a crear no se parecía en nada al mundo justo y libre que habías imaginado. El despertar no fue súbito. Fue un proceso lento y doloroso, como salir de una cueva después de años en la oscuridad. Primero vinieron las dudas pequeñas, fáciles de racionalizar. Luego las contradicciones más obvias, más difíciles de ignorar. Finalmente, la realización horrible e inevitable. Habías estado luchando contra tu propia sombra, proyectando en otros las tendencias autoritarias que habían crecido dentro de ti. El primer shock fue reconocer que muchas de las personas que habías etiquetado como fascistas eran individuos ordinarios con preocupaciones legítimas. No eran monstruos sedientos de sangre. Eran padres preocupados por sus hijos. Trabajadores temerosos de perder sus empleos. Personas mayores desconcertadas por cambios sociales acelerados. Sus crímenes habían sido hacer preguntas incómodas, expresar escepticismo o mantener valores tradicionales que ya no estaban de moda. El segundo shock fue darte cuenta de que tus propios métodos eran indistinguibles de aquellos utilizados por los movimientos autoritarios que decías combatir. La supresión de la disidencia, la creación de listas negras, la destrucción de reputaciones, la intimidación de opositores. Todo esto tenía precedentes históricos muy claros, y ninguno estaba del lado que considerabas correcto. El tercer shock, quizás el más devastador, fue reconocer tu propia sed de poder y venganza disfrazada de justicia social. Habías disfrutado destruyendo a tus enemigos. Habías sentido placer al ver cómo personas perdían sus trabajos, sus amigos, su posición social. Habías experimentado una satisfacción profunda al ejercer poder sobre otros, al decidir quién merecía ser escuchado y quién merecía ser silenciado. Esta realización te llevó a un territorio psicológico muy incómodo. Tuviste que enfrentar la posibilidad de que tus motivaciones nunca habían sido tan puras como habías creído. Que debajo de toda esa retórica sobre justicia social había impulsos más básicos, el deseo de pertenencia, la necesidad de sentirse superior, la búsqueda de poder y control social. El proceso de reconocer tu sombra fue brutal, pero necesario. Tuviste que admitir que habías sido exactamente el tipo de persona que más temías, alguien que utilizaba el poder para silenciar a otros, que deshumanizaba a sus oponentes, que justificaba la crueldad en nombre de ideales superiores. La diferencia entre tú y los fascistas históricos no era moral, sino contextual. Ellos habían tenido el poder del Estado, tú habías tenido el poder de las instituciones culturales. Tu despertar te permitió ver que el fascismo no es simplemente un sistema político específico del siglo XX, sino una tendencia psicológica que puede manifestarse en cualquier contexto histórico, bajo cualquier bandera ideológica. El fascismo, en su esencia, es la subordinación del individuo al grupo,
la supresión de la disidencia en nombre de una verdad superior y la justificación de la crueldad mediante la retórica de la virtud. Desde esta perspectiva, pudiste ver que tu movimiento había reproducido las características esenciales del fascismo: el culto a la ortodoxia ideológica, la demonización sistemática de opositores, la creación de un clima de miedo, la distorsión del lenguaje para servir propósitos políticos y la justificación de injusticias individuales en nombre del bien colectivo. Donde los fascistas clásicos hablaban de raza y nación, tú hablabas de privilegio y opresión. Donde ellos utilizaban violencia física, tú utilizabas violencia social y económica. Donde ellos controlaban el Estado, tú influías en instituciones culturales. Pero la estructura subyacente era la misma: un grupo que se consideraba moralmente superior utilizando el poder para silenciar y castigar enemigos. El camino de regreso no fue fácil. Significó alienarte de muchos antiguos aliados, admitir errores públicamente, pedir perdón a personas que habías dañado. Pero también trajo una libertad inesperada. La libertad de pensar por ti mismo nuevamente, de hacer preguntas incómodas, de considerar múltiples perspectivas, de cambiar de opinión cuando la evidencia lo justificara. Tu despertar te dio una nueva perspectiva sobre la democracia y los valores liberales genuinos. Te diste cuenta de que la democracia no es un sistema para implementar las políticas que prefieres, sino un conjunto de procesos diseñados para manejar el desacuerdo de manera pacífica. Los valores como la libertad de expresión y el debido proceso no son obstáculos para la justicia, sino precondiciones para cualquier sociedad que aspire a ser verdaderamente justa. Entendiste que estos principios existen no para proteger ideas populares, sino ideas impopulares, controvertidas, incluso ofensivas. El verdadero test de los valores democráticos no es cómo tratamos a quienes están de acuerdo con nosotros, sino cómo tratamos a quienes discrepan fundamentalmente. Tu despertar también te enseñó sobre la importancia de la humildad intelectual. Habías estado tan seguro de tus creencias que habías perdido la capacidad de aprender, de crecer, de evolucionar. Esta rigidez mental no solo te había convertido en una persona menos sabia, sino que también te había hecho vulnerable a la manipulación por parte de líderes que se beneficiaban de tu certeza ciega. Ahora entiendes que la sabiduría verdadera comienza con el reconocimiento de la propia ignorancia, que las cuestiones morales y políticas más importantes son complejas y matizadas, resistentes a soluciones simples, que las personas razonables pueden llegar a conclusiones diferentes basándose en los mismos hechos, dependiendo de sus valores y experiencias. También aprendiste sobre los peligros del poder, incluso cuando es ejercido por personas con buenas intenciones. Viste cómo el poder había corrompido no solo a ti, sino a todo tu movimiento, transformando lo que había comenzado como una búsqueda legítima de justicia en una máquina de intimidación y control social. Tu despertar te permite ahora ver patrones que antes eran invisibles. Puedes reconocer las señales de advertencia del pensamiento autoritario, la demonización sistemática de opositores, la expansión gradual de las definiciones de comportamiento inaceptable, la justificación de métodos extremos en nombre de fines superiores, la creación de un clima donde las personas tienen miedo de expresar dudas. Estas señales no son específicas de ninguna ideología particular. Pueden aparecer en movimientos de izquierda o derecha, en contextos religiosos o seculares. Lo que las hace peligrosas no es su contenido específico, sino su estructura. La forma en que reemplazan el pensamiento crítico con conformidad ideológica, la compasión individual con lealtad tribal y la responsabilidad personal con obediencia a la autoridad moral. Tu despertar también te ha dado una nueva apreciación por aquellos que tuvieron el coraje de resistir tu movimiento desde el principio. Personas que fueron ridiculizadas y castigadas por señalar verdades incómodas. Te das cuenta ahora de que estos disidentes no eran extremistas, sino verdaderos defensores de los valores democráticos. Su ejemplo te enseña algo crucial sobre el coraje moral, que a veces requiere oponerse no solo a enemigos obvios, sino a amigos y toda la estructura social que te rodea, que el conformismo disfrazado de virtud puede ser más peligroso que la oposición honesta. Tu caso ilustra cómo la radicalización puede operar incluso en contextos democráticos aparentemente civilizados. No necesitas un líder carismático o un partido organizado para crear un movimiento autoritario. A veces basta con una narrativa simplificada sobre el bien y el mal, un vocabulario especializado para identificar enemigos y un sistema de recompensas sociales para quienes participan en el castigo de esos enemigos. Las redes sociales amplificaron estos procesos exponencialmente. Algoritmos diseñados para maximizar engagement descubrieron que el contenido que genera indignación mantiene a las personas más tiempo conectadas. El resultado fue la creación de máquinas de radicalización que alimentaban constantemente a sus usuarios con contenido diseñado para generar ira hacia grupos externos. Tu despertar te permite ver cómo fuiste manipulado por estas dinámicas. No eras malvado o estúpido, eras humano, susceptible a las mismas tendencias que han hecho vulnerables a los seres humanos a la manipulación a lo largo de la historia. La diferencia es que ahora estas tendencias pueden ser explotadas a una escala sin precedentes. Esta comprensión no te exime de responsabilidad, pero sí te ayuda a entender cómo pudiste llegar tan lejos por el camino equivocado.
también te ayuda a tener más compasión por otros que siguen atrapados en dinámicas similares. Tu despertar te ha enseñado que la resistencia al autoritarismo no puede basarse simplemente en oponerse a ideologías específicas, sino en cultivar hábitos mentales resistentes a la manipulación autoritaria en general. Pensamiento crítico, humildad intelectual, tolerancia a la ambigüedad, capacidad de cambiar de opinión y coraje para defender principios incluso cuando es costoso hacerlo. Tu historia no borra el daño que hiciste, pero ofrece la posibilidad de que ese daño pueda ser compensado parcialmente por el bien que puedes hacer ahora, educando a otros sobre los peligros que has experimentado, defendiendo los principios que anteriormente violaste y trabajando para reconstruir las instituciones que ayudaste a erosionar. El espejo ya no devuelve la imagen de un héroe antifascista, pero tampoco devuelve la imagen de un villano. Devuelve la imagen de un ser humano que ha aprendido, a través del dolor y la humillación, algunas de las lecciones más importantes sobre la naturaleza del poder, la importancia de la humildad y el valor infinito de la libertad humana. Tu despertar no te convierte en un santo, pero sí te da una perspectiva única sobre uno de los desafíos más importantes que enfrenta cualquier sociedad libre: cómo resistir la seducción eterna del autoritarismo en todas sus formas. Y quizás, al final, esa sea la imagen más honesta y esperanzadora de todas.